Como les anunciábamos hace un momento, estaría con nosotros conversando Billy Navarrete. Ya está con nosotros conectado vía telemática, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Billy, en el país en los últimos años han fallecido víctimas de la violencia dentro de los centros de privación de libertad, cárceles en realidad, no se les puede llamar centros de rehabilitación social porque no lo son, al menos 600 personas, y detrás de cada una de estas personas, insisto, no son objetos, no son cosas, son personas. Hay familias, hay familias con enormes dramas, dramas que quizás para nosotros nos pueden resultar muy ajenos y que tienen que ver también con el enorme abandono por parte del Estado durante años. Billy, ¿qué es exactamente lo que reclaman estas familias víctimas de la violencia dentro y fuera de las cárceles en el Ecuador? Bienvenido, buenos días. Buen día, gracias por la oportunidad. La organización de base denominada Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, que presentó en abril una acción de protección por las masacres carcelarias de las 600 personas fallecidas desde el 2018, están reclamando algo bastante elemental, y es que se esclarezcan los hechos, cosa que hasta ahora ocurre. No tenemos evidencia de que esos procesos, eh, presumimos que se han iniciado. En algún momento se dijo que la fiscalía tenía algo así como 13 indagaciones previas por esto, de los hechos ocurridos en el 2018, Uh -huh. en relación a especialmente víctimas individuales, que hay una característica con relación a la que estoy mencionando. No se conocen los resultados. También está pidiendo que eso no quede en la impunidad, pensando no solamente en las circunstancias personales de cada una de estas, especialmente mujeres que tienen a cuesta hijos, eh, hermanos que han quedado ahí en situación de mayor vulnerabilidad, y digamos algo que es también un elemento, un factor convencional de la reclamación de derechos humanos, una reparación que tiene que ver con aspectos incluso de daño psicoemocional, ese, esa atención que se ofreció inicialmente por parte del gobierno nacional para que estas personas puedan recibir apoyo emocional, no se ha dado. Esto ha quedado, en el mejor de los casos, con abrazos de parte de lo que entonces era la Secretaría de Derechos Humanos, luego de recuperar los cuerpos, digamos, desmembrados en criminalística acá en Guayaquil. A eso se redujo, digamos, la reparación emocional que se había dispuesto por el gobierno. Pero nada más, nada más, nada más. Y de ninguno de estas personas, me refiero a las que están organizadas en el Uh comité -huh. de familiares, Uh pero -huh. también al universo grande, al universo mayor. 600 personas, Uh -huh. 600 personas fallecidas. No es poca cosa. Uh -huh. Nosotros hemos ahí levantado información de que este episodio fue premeditado. Se conocía con anticipación que esto estaba pasando. Uh -huh. Y ya una vez ocurrida, demoró largo tiempo para el control de esa violencia. Pero además que no es un hecho repentino, súbito, sino que había ahí una serie de alertas que no se escucharon a tiempo en esto. Y también de forma, digamos, digamos, Uh dirigida -huh. con relación a la población carcelaria que está en custodia del Estado. Todas estas condiciones nos llevaban a pensar de que estaba en curso una política de exterminio. Y no quiero exagerar, Uh -huh. porque en el ámbito de derechos humanos son esas condiciones las que, digamos, pueden llevar a esa calificación mayor en esto. Y lo que en el mejor de los casos, lastimosamente, se vio es que la fuerza pública entraba a recoger cuerpos. A Uh -huh. eso se limitó. Así es. Y allá que, digamos, se maten, porque, según el discurso oficial también,
ellos son los malos y acá los buenos no tendríamos que tener, digamos, mayor preocupación, no nos importa. Eso es lo que ha predominado en el discurso oficial Ujú. del anterior y del actual gobierno. Billy, creo que es importante también conocer cuál es la situación, digamos, socioeconómica de cada una de estas familias. Porque detrás de cada uno de estos 600 personas privadas de la libertad que fueron asesinadas violentamente, en algunos casos incluso inhumanamente, fueron despedazados, ¿no? Descuartizados, desmembrados, quemados, una cosa horrible. Hay dramas que, insisto, como decía hace un momento, capaz para nosotros nos puede resultar como muy lejanos, ¿no? Um, ¿Qué tipo de situaciones viven estas familias? ¿Cómo enfrentan el día a día, la cotidianidad? Sí, la realidad carcelaria es bastante dramática y desde hace mucho, y no se distinga de otras realidades en América Latina en realidad. Son básicamente un escenario donde se acumulan las desigualdades que se expanden en el exterior, en el extramuro, en esto. Ahí ya Víctor Hugo, en su obra literaria, eh, Los Miserables, señalaba que eh, las prisiones eran un reflejo de esas desigualdades, esas injusticias, y eso no ha variado. En términos estructurales, lo que hay en las cárceles son esas desigualdades, esas injusticias acumuladas. En la penitenciaría hace mucho, yo vengo trabajando en el tema penitenciario ya largo tiempo, había una leyenda al inicio escrita por los propios prisioneros, estoy hablando de hace casi más de 15 años. Aquí no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Y eso sigue siendo una, digamos, máxima. A nadie le debe de quedar duda de que esa es una realidad tangible en las cárceles del Ecuador, en esto. Como dice Raúl Zaffaroni en una entrevista reciente que le hicimos y Ujú. que está participando en esta acción de protección en calidad de amicus curiae, eh, apenas en el peor de los casos, el 20% de las personas privadas de la libertad en América Latina son por delitos a la vida, delitos Ujú. sexuales, delitos realmente que nos perturban. Un grueso bastante significativo, ya eso lo decimos nosotros, Ujú. debido a información pública, digamos un 40%, estaría vinculado a delitos a la propiedad en esto. Y otro, digamos ahí grueso, 40% delitos vinculados a drogas en esto. Y en este último, también consumidores. Y eso pensando en el consumo como problema de salud pública, pero sin embargo atendida, no atendida, dejada en el abandono en las prisiones, porque como ya aquí se ha dicho, las cárceles no son centros de rehabilitación desde ningún punto de vista. Ahora más que nadie, lo que ahí cabe ahora es una condición de secuestro y el ocio. Y obviamente el mercado de drogas que abunda en esto, con complicidad obviamente de las fuerzas de seguridad que custodian las prisiones, en los exteriores al menos. Pero luego también tenemos la edad. La mayoría de las personas privadas de la libertad son jóvenes, Ujú. pero jóvenes menores de, digamos, 30 años, en esto, entre 18 a 30 años, el 50%, Ujú. incluso más. Y eso pensando en estadística digamos, el último censo, pero no el del SNAI, Ujú. porque el del SNAI aún habría que ver en los detalles de esa información. Y si bien es cierto, ya se han publicado algunos datos y eso en buena hora, que ya se conocen alguna data. De todas maneras, eso nos queda la duda en relación a las certezas de esa Ujú. información, pensando en que es un corte.
estático, el del censo. Es decir, no hay una dinámica que nos permita seguir midiendo la realidad carcelaria. Eso ocurrió el año pasado, ese fue el corte, pero hasta ahí, es una foto fija en esto. Y luego está la escolaridad, la mayoría de ellos no son más que, en el mejor de los casos, estudiantes de primaria, hasta Ujú. ahí llegaron, porque son escenarios de pobreza, ¿no? Todo lo que está detrás, y eso, digamos, es lo que debemos de, como sociedad humana, Ujú. tener en primer plano. Billy, eso que nos hace pensar que, digamos, como última medida, como medida de última instancia para enfrentar la inseguridad, necesitamos nosotros patrullar las calles, poner a los militares, a los policías en patrulleros vestidos como Robocops y salen ahora a las calles a patrullar. Pero si tú nos estás diciendo que hay un gran número de jóvenes de 18, 20 años que están ahora mismo detenidos, investigados o que forman parte, no solo pensemos en la comunidad carcelaria, sino en los que están fuera y que son reclutados por estas bandas de crimen organizado. Son jóvenes que tú dices no han terminado de estudiar la escuela, ni siquiera la escuela, peor todavía el colegio, la secundaria. Son jóvenes a los que el Estado no les da oportunidades. La primera herramienta o quizás la primera estrategia para combatir la inseguridad no necesariamente es dotar de armas y patrulleros, chalecos a la policía, sino que el Estado haga presencia en las zonas más sensibles de la sociedad para llegar con salud y educación. Me queda a mí eso de lo que tú nos dices, Billy. No, sí, sin duda, esa es lo que estamos queriendo mostrar aquí. Aquí en Guayaquil, esa es una realidad, hay una segregación espacial muy marcada, hay comunidades, y no son pocas, son muchas comunidades que están absolutamente abandonadas, incluso luego de la pandemia, ¿no? Eso ya viene desde antes, la política municipal de acá ha sido, digamos, un desastre en relación a las condiciones de vida de la población, 40, digamos, años con esta realidad acumulada en esto, y donde ha prevalecido, digamos, la violencia estructural y también la material en esto. Y lo que ahora tenemos en comunidades, nosotros como organismo de derechos humanos acá tenemos una fuerte relación con organizaciones comunitarias que se mantienen a pulso, sin ningún apoyo, ahí digamos de la política pública, sin un acompañamiento, y que lidian con temas de consumo de drogas, lidian con temas de abandono, lidian con temas de desempleo, especialmente de los jóvenes y de los adolescentes. Y ese es un rango de edad actualmente bastante, digamos, codiciado por a las organizaciones criminales. El reclutamiento forzoso de estos adolescentes es muy evidente ahora. Y es por ahí por donde se expande el crimen organizado en comunidades. Y los que se resisten a adherirse por la fuerza a la banda criminal que opera en ese territorio termina muerto, asesinado, incluso al pie de las unidades educativas, que es lo más, digamos, es la imagen más traumática que tenemos acá en esto, con docentes que reclaman ayuda, el equipo docente ahí que está viendo cómo ese enfrentamiento ocurre en los perímetros de la escuela, Ujú, pero también al interior, ujú. y sin ningún apoyo del Ministerio de Educación en esto. Apenas un guardia, en el mejor de los casos y de forma temporal, un policía ahí en exteriores, pero nada más, nada más. Y lo que hay Ujú. es, digamos, carencia de voluntad política, especialmente del gobierno nacional en esto, que es el que tiene que ahí atender esta Ujú. dramática demanda acá. Billy, y hay contraparte, es decir, están las familias. Sabemos que las familias y que detrás de las familias hay organizaciones que defienden los derechos humanos, que están tratando de dar soporte, acompañamiento, etcétera, etcétera. Del otro lado, de parte del Estado,
¿Hay alguien que recoja esas inquietudes, esos pedidos, esos reclamos, esas exigencias, o no hay nadie? Está, no sé, el ministro del Interior, el director del SNAI, está el secretario de Seguridad. ¿Hay alguien o no hay contraparte? Sí, el año pasado tuvimos la fortuna, porque creo que hay que calificarlo así, de recibir acá en nuestra organización al director del SNAI. Este contacto lo habíamos, digamos, pedido hace mucho y a lo largo de las distintas administraciones de ese pequeño servicio para prisiones, en esto, qué es lo que quedó después de la desaparición del Ministerio de Justicia, ¿no? Y ese es uno de los problemas de este fenómeno de violencia. Y finalmente logramos reunirnos con él. Tuvo la gentileza de venir. Y una de las cosas en concreto que le pedimos a el actual director del SNAI era que ojalá pudiéramos tener acá en Guayaquil una sede descentralizada de ese servicio. En esto obviamente no depende de él, depende del presupuesto, depende de voluntad del gobierno. No nos queda duda de que él cree que era necesario, sin duda esto, pero nada, nada. Y esto fue, digamos, hace ya, creería, más de un año, Ujú. este pedido. Hemos tenido que judicializar el pedido ahora en esto. En la acción de protección entre las, digamos, pedidos que hacemos en esa acción es que el ente que administra, que controla las cárceles, tenga una dependencia acá, que es el lugar donde han ocurrido el 50% de esas 600 muertes. ¿Y cómo es posible que no haya una, digamos, relación directa con la ciudad donde estos hechos han ocurrido, con la población, para generar, digamos, una suerte de vínculos con distintos actores? Eso es lo que estamos pidiendo. Ujú. Un grupo de trabajo descentralizado en donde haya prisiones, porque esto tiene que, digamos, cocinarse con los actores que rodean esas prisiones para intervenir, para recuperar. Esto no es una cosa solamente de la fuerza pública. El tema carcelario, pero tampoco es un tema de la fuerza pública solamente la violencia en comunidades. Y eso es lo que creemos. La seguridad integral tiene que haber, digamos, tiene que estar rodeada de una serie de actores que, que permitan recuperar los territorios, las de las cárceles, pero también las comunidades en manos del crimen. Ujú. Pero eso no se ha visto en el gobierno para nada, lastimosamente, y vemos que esto se deteriora. Por suerte, eso sí no hay que dejar de decirlo, el número digamos, de incidentes, de muertes masivos, ¿no? 100 en un solo acto, Ujú. no se han vuelto a repetir en esto. Ujú. Y, y sin duda siguen habiendo muertes. Hasta Ujú. la fecha nosotros registramos más de 40 fallecimientos violentos Ujú. en las cárceles en el Ecuador. Pero sin duda algo digamos, la disminución de la criminalidad, del fallecimiento, sí es algo digamos, da esperanzas de que el gobierno a través de estos traslados esté Ujú. recuperando, ojalá pronto, el control de las prisiones. Aquí, Billy, hemos tenido a varios invitados que son conocedores de la materia, han estudiado el fenómeno carcelario en el país, la inseguridad, la criminología y demás. Y con ellos conversando las tantas veces que los hemos tenido, a Jorge Núñez, por ejemplo, que es un académico con una gran trayectoria y que conoce mucho de estos temas, desapasionado además, no tiene una bandera política, él hace análisis absolutamente transparentes, académicos, técnicos de la situación carcelaria. Eh, y hemos llegado a la conclusión de que las cárceles en el Ecuador no están controladas ni gobernadas por el Estado, que están controladas, tomadas por el crimen organizado y que es desde las cárceles donde se emiten órdenes para
que afuera operen estas bandas. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué ocurrió justamente este fenómeno? Que sean los criminales que están adentro y que deberían estar vigilados, incomunicados con el exterior, terminan siendo los que gobiernan las cárceles y los que dan las órdenes para que ocurran masacres afuera. Sí, nosotros coincidimos con eso, con Jorge, en realidad, que estimamos mucho y reconocemos el calibre de su conocimiento en el tema carcelario. Eh, Esta situación de violencia se inició en las cárceles. Me refiero a la expansión hacia el 2018, resultado del abandono. El gobierno salió de las cárceles sin haber pandemia, porque eso ya lo vivimos en el resto del Ecuador en pandemia. Toda la institucionalidad se encapsuló y dejó al país entero en abandono. Aquí en Guayaquil hasta cuerpos en la calle hubieron como para evidenciar esa situación. Pero luego de tener, digamos, control, de haberse apoderado y secuestrado a los, digamos, casi cerca de 40.000 personas, 38 tal vez, personas en prisión, esta realidad de secuestro de ese territorio, de esa población, se trasladó a las comunidades. Esa es un poco la línea de tiempo que nosotros hemos podido identificar. Y la extorsión como, digamos, dinámica que por un lado permite tener, digamos, una imagen de la estructura sofisticada que se cuenta y que nació en la prisión en esto. Y que cuenta incluso con el sistema bancario para este caudaloso de recaudación de dinero ilícito en esto. Es vía transferencia en esto. Eso es algo inexplicable en el Ecuador. A donde quiera que lo cuento, esto dice, pero ¿cómo es posible? ¿Y por qué no se indaga? ¿Por qué no se busca por ahí quiénes están detrás? Y nada, o muy poco, muy poco en esto. Pero entonces esa es, digamos, la línea de tiempo en la cual podemos ver que ahí en la cárcel a la larga es un perímetro limitado, ahora bajo el control del crimen organizado, y que se, digamos, expande y se ordena y se, digamos, desarrolla toda la criminalidad y el enorme nivel de traslado de drogas por nuestro territorio, ¿no? Que eso no nos queda duda de que es la dinámica que está enriqueciendo a unos, pero muy fuertemente, y, digamos, dejando en las calles, sobre todo de comunidades pobres, a una cantidad enorme de jóvenes ahí muertos en este enfrentamiento. Quiero agradecerle infinitamente a Billy Navarrete, director del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, con quien hemos estado conversando sobre esta lucha de las familias de los privados de libertad que han sido asesinados de manera inhumana, cruel, dentro de las cárceles del Ecuador, un país que hace rato dejó de tener centros de rehabilitación social. Muchas gracias, Billy, un fuerte abrazo. Gracias, Alexis. Buen día para todos y todas. Muy gentil. Nosotros vamos a seguir, obviamente, pendientes de este tema y seguiremos atentos, ¿no?, de lo que ocurra de parte del Estado también como respuesta a estas familias que están reclamando simplemente por justicia y por sus derechos. 8:06, hacemos un corte y ya volvemos en unos segundos con Cristian Castillo, investigador y docente universitario, para nuevamente hacer un análisis y un mapeo, ¿no?, de lo que será la elección de presidente o presidenta, vicepresidentes o vicepresidentes el próximo 20 de agosto en Ecuador. Ya volvemos.